Bien, entonces, de acuerdo al último material que teníamos, vamos a continuar con las diapositivas y las presentaciones. Ok. Mm, El, el componente que vemos aquí es un componente electrónico. Ok. Ahora viene. Y dice el transistor. El transistor es un compuesto, es un componente electrónico. No conduce la electricidad como los metales, como el cobre y como el cobre y el oro, que son ideales para transportar los electrones. Estos son utilizados para entregar una señal de salida en respuesta a una señal de entrada. O sea, entra una señal y la convierte dando otra señal de salida. Puede amplificar, puede hacer que vibre, que oscile, este, transfiere señales a diferentes canales o corrige también un audio que entre a través de él. Ah, Se viene de las palabras del inglés transfer resistor, que es el resistor de transferencia. Eh, Tiene sus tres patitas, sus tres componentes, como lo vemos aquí. Uno es el emisor, otro la base y el otro es el colector. Por aquí sale señal, por aquí entra. Y esta base es como tierra, funciona para darle un sentido a la electricidad. Pueden haber PNP o NPN. Son dos tipos de transistores. El capacitor, por otro lado, podemos verlo de diferentes maneras, como estos cinco que vemos aquí. Es el mismo componente, pero con diferentes capacidades. Y este permite almacenar energía eléctrica, una pequeña cantidad, mm, y las mantiene. Y es una pilita que permanece activa mientras no se descarga. Una vez descargada, queda inservible, pero se vuelve a recargar fácilmente. Este capacitor almacena la energía y puede actuar de filtro en un circuito electrónico. Filtra el sonido, filtra los picos de microvoltajes. ¿Ok? Es como si tuviéramos una, una canaleta en una bajada, ¿ok? Si no la detenemos, el- la velocidad del agua va a terminar aumentando en la medida que la distancia se incrementa. Sin embargo, si ponemos una alberca a mediados de la bajada, el agua va a caer en la alberca, frena su bajada y vuelve otra vez a empezar la bajada a partir de ahí. Hace algo semejante el capacitor. Se alcanza a sentir un toque si lo tocamos, dependiendo del tamaño del capacitor. Hay unos capacitores que nos quitan el sueño y otros más leves. Eh, este tipo de componentes, bueno, han ido evolucionando. Ahorita ya no son tampoco así como lo vemos en esta fotografía. Han habido cambios y esto es lo que nos dedicamos algún día a la electrónica. Entonces, pues vamos a profundizar más en los componentes, su uso y su servicio. El circuito integrado son plaquitas como esta con muchas patitas y su función es simplificar una función eléctrica. El mismo nombre nos dice circuito integrado, todo un circuito eléctrico dentro de uno. Aquí hay resistencias, transistores, etcétera, de varios componentes. En una computadora uno simple sería el circuito integrado, que se encarga del sonido. Es un pequeño circuito que en sus terminales entra el audio en forma de dato y sale en forma de audio. Entra también, puede entrar en forma de dato y salir en forma de pintura, una fotografía, ¿ok? Y el microprocesador, que es el cerebro principal de la computadora, que tiene millones de transistores y cada vez son más pequeños.
O sea, millones de transistores como este, millones, pero están impresos, o sea, pues la magia de la electrónica, son pequeños, se ha logrado reducir el tamaño y funcionan únicamente como imprimirlos con metales particulares, metales especiales. El interruptor eléctrico, pues lo manejamos, todos tenemos ahí en la casa, para prender la televisión, la licuadora, la estufa para que eche chispa, los ventiladores, el aire acondicionado, todos ellos necesitan botoncitos, en la pared, el foco para prenderlo y apagarlo. Sí, todos estos compuestos, componentes necesitan, alguien que regule el flujo de la electricidad o los electrones hacia su, hacia su origen, entonces, hacia su posición. Y estos son, los interruptores que comúnmente conocemos, los más comunes. ¿Ok? Estos entonces, así a grandes rasgos, los compuestos electrónicos con los que algún día nos divertiremos si es que escogen alguna carrera que tenga que ver con ello. ¿Ok? Vamos a ver ahora un tema, bueno, no menos interesante que los demás. ¿Ok? Y este tema, vamos a ver, estamos hablando de los imanes. Vamos a empezar a hablar de los imanes, el magnetismo en general. Y para tal efecto voy a compartir con ustedes la siguiente diapositiva o las siguientes diapositivas. ¿Sí? Como podemos ver, dice aquí el electromagnetismo. Hasta 1820, fíjense, en el año por allá 1800, cuando todavía no pasaba la Segunda Guerra Mundial. A partir de la Segunda Guerra Mundial, la tecnología ah, pegó un brinco enorme, trayéndonos sorpresas en la ciencia. Y por eso, bueno, por eso de alguna manera es tan importante, o marca un parteaguas en la historia, que fue a partir de ahí cuando bueno, se puso el mundo en paz y cada quien se dedicó a desarrollarse. eh, y bueno, estamos hasta donde estamos ahorita. Hasta 1820, dice, los fenómenos eléctricos y los fenómenos magnéticos estaban considerados como independientes. Decían, que bueno, una descarga eléctrica como el rayo no tenía nada que ver con una piedra de imán. Eh, una casualidad ayudó a Hans Christian Ørsted a descubrir que ambos estaban relacionados al observar que la orientación de la aguja de una brújula variaba al pasar corriente a través de un conductor que estaba cerca de la aguja. Entonces digo, bueno, si el imán atrae a la aguja y cuando prendo este aparatito y paso corriente por aquí, este, se mueve también la aguja, quiere decir que la electricidad está generando, está formando un imán, está formando un campo magnético. Entonces, ok, entonces, de ahí fue donde él se le ocurrió y empezó a hacer experimentos, ¿sí? Mm, y bueno, en sí, la electricidad, bueno, ya la manejaban desde mucho tiempo antes, no como se manejaba para 1870, 1879, cuando Alva Edison, este, inventó el bombillo eléctrico, digamos, la lámpara incandescente. Después de muchos experimentos, de tratar y al darse el cuenta de que cuando los electrones pasaban por un compuesto de carbón, el carbón se encendía al rojo vivo, se le ocurrió a él entonces hacer una fuente de energía que, que durara muchísimo tiempo.
Entonces empezó a hacer experimentos con palitos de carbón, haciendo pasar electrones o electricidad a través de ellos. Veía cómo se iluminaban, duraban un rato y de repente se prendían y se quebraban. Fue así como se le ocurrió encerrarlos al vacío, encerrarlos en un foco, en una burbuja de cristal, en donde al momento de prenderse se consumía el oxígeno que estaba ahí adentro y después quedaba totalmente vacío. Jamás volvía a entrar aire a esa parte y logró entonces mantener, digamos, una seda carbonizada por mucho tiempo, inventando así el foco, ¿no? Eh, Estos estudios que hizo este señor Ørsted concluyeron que la electricidad y el magnetismo eran manifestaciones de un mismo fenómeno. Las fuerzas magnéticas que venían de las fuerzas originadas entre las cargas eléctricas en movimiento. Este fenómeno lo conocemos hoy como electromagnetismo. Y así, esta es la base, digamos, del funcionamiento de todos los motores eléctricos y generadores eléctricos. El magnetismo es un fenómeno físico por el que los objetos ejercen fuerzas de atracción o repulsión. Se fijan entonces, pegamos dos imanes y tienden a acomodarse ellos de tal manera que embonan pues casi perfecto. Pero si esos imanes los invertimos, los volteamos y queremos hacer que choquen, se nos va a poner un poco difícil dependiendo del tamaño del imán. ¿Por qué? Porque sus cargas se están repeliendo y del otro modo se están atrayendo. Y el único imán natural como conocido es un mineral llamado magnetita, pero todos los materiales son influidos en mayor o menor forma por la presencia de un campo magnético. En algunos de ellos es más fácil detectar estas propiedades magnéticas, como por ejemplo el níquel, el hierro y el cobalto. O sea, todos los metales tienen, ah, digamos, cierta carga, cierto magnetismo. El motor eléctrico es el principio que estamos viendo aquí. Eh, si nos fijamos, digamos, este es un recorte de un tubo y esto rojo aquí es un embobinado, es decir, alambre enredado, enredado alrededor del tubo en espiral, ¿ok? De tal manera que si yo pongo, ni es necesario siquiera el imán, el alambre en espiral, simplemente con poner una carga negativa aquí y una carga positiva acá, y pongo yo este artilugio en donde esta es una varilla que pega en otra, y acá arriba ponemos esta forma en la que este polo es positivo y este es negativo. Si suelto el aparato esta carga negativa se va a orientar hacia el lado positivo y esta positiva hacia el lado negativo. ¿Por qué? Porque polos contrarios se atraen. Bien, aquí entonces, eh, si yo invierto la polaridad, también la figura esta se invierte, provocando un giro en el polo, en la polea, y veríamos que haría esto, ¿no? Entonces, este movimiento es lo que genera un motor, porque esta polea, al momento de estar invirtiendo nosotros las polaridades, comenzaría a dar vuelta. Pero, ¿cómo se genera la magia? Bien, la electricidad que nosotros manejamos en la casa se llama corriente alterna, ¿ok? Quiere decir que está alternando. O sea, en un momento uno de los polos es positivo y el otro negativo. Al otro milisegundo después, el otro polo se convierte en positivo y este otro en negativo, provocando que esta polea gire cada vez más fuerte. En la medida que aumento el voltaje en mi embobinado, esta polea va a girar cada vez más fuerte. Así es como funcionan los motores. Los fenómenos magnéticos fueron conocidos por primera vez por los antiguos griegos, aunque durante siglos se creyó que las magnetitas contenían ciertas propiedades curativas. Hoy en día los imanes son utilizados por la ciencia médica para medir la actividad cerebral a través de la magnetoencefalografía o como terapia de choque para volver a iniciar corazones. O sea, cuando
Cuando se detiene un corazón, se dan electroshocks para volver a hacer que funcione el corazón. Los imanes son materiales que presentan las propiedades del magnetismo y pueden ser naturales, como la magnetita, o también pueden ser artificiales. Los imanes también se clasifican en permanentes o temporales, de acuerdo al material con el que los fabrican o la intensidad de campo magnético al que son sometidos. Los imanes presentan dos zonas donde las acciones se manifiestan con mayor fuerza, situadas en los extremos y denominadas polos magnéticos, norte y sur. Una de las propiedades fundamentales de interacción entre los imanes es que los polos iguales se repelen, mientras que los polos opuestos se atraen. Este efecto de atracción y repulsión tiene que ver con las líneas de campo magnéticas que suelen ir del polo norte al polo sur. Nosotros en la casa podemos, no se los recomiendo que lo hagan, mm, porque podría ser peligroso, podrían lastimarse, pero en una varilla doblada, ¿ok? Nosotros podemos enredar un cable, puede ser cobre, de preferencia, y lo dejamos el hilo suelto. En el otro lado hacemos lo mismo, enredamos otro pedazo de cobre y dejamos suelto el resto. Conectamos los cables de aquí a la corriente que viene de la calle, ¿ok? Y se puede poner ahí en el switch donde le bajamos y le subimos para que pase o deje de pasar electricidad, ¿ok? Dejamos, digamos, el switch apagado, conectamos los cables y luego prendemos repentinamente el switch. Corren miles de millones de electrones hacia acá, llenando el espacio aquí. Y es tanta la carga de electrones que dañan el cable. Uno de los dos va a salir dañado, se troza, provocando que los electrones queden atrapados en el material acá. Y ya hemos generado nosotros nuestro primer imán casero, ¿ok? Y funciona, vamos, yo lo llegué a hacer, pero en laboratorio, ¿ya? A menos que tengan la seguridad que las cosas van a salir bien, bueno, pueden intentarlo, pero tengan mucho cuidado. Los fenómenos magnéticos fueron conocidos por primera vez por los antiguos griegos, aunque ya durante siglos, esto ya lo vimos, cuando se acercan los dos polos opuestos, estas líneas tienden a saltar de un polo a otro y se tienden a pegarse. Esta atracción será mayor o menor según sea la distancia entre los dos imanes. Aquí estábamos, ok. Otra característica de los imanes es que los polos no se pueden separar. Si un imán se rompe en dos partes, no se obtiene un polo norte y un polo sur, sino que se obtienen dos imanes. O sea, se reproducen ellos mismos. Al momento de quebrarlos, cada uno lanza sus electrones de un lado hacia un lado, convirtiéndolo en un imán pequeño. Es como un espejo. Al romperlo, cada uno de los espejos cada uno de los trocitos es un espejo nuevo, de menor tamaño, pero lo es. Cada uno de ellos es con un polo norte y un polo sur. Si tenemos un imán suspendido por un hilo colocado en su centro de gravedad, observamos que siempre queda orientado hacia una misma dirección. Uno de los polos se orienta hacia el norte y el otro se orienta hacia el sur, ya que los polos del imán se alinean según los polos magnéticos de la Tierra que actúan como un imán natural. O sea que la Tierra es un imán gigante, un imán enorme. Aunque no es por eso que los objetos tienden a caer hacia la Tierra, porque eh, sí atrae a los metales, pero también atrae por fuerza de gravedad a objetos de mayor tamaño, no metales. El campo magnético es la agitación que produce un imán a la región que lo envuelve. Se representa con líneas de campo que parten por el extremo del imán del polo norte al polo sur y por su interior a la inversa, del polo sur al polo norte. Son líneas que no se cruzan y se separan unas de otras y del imán, tangencialmente a la dirección del campo en cada punto. Este recorrido de las líneas de fuerza es el circuito magnético y la cantidad que lo forman.
Se llama flujo magnético. Su intensidad es inversamente proporcional al espacio entre las líneas. A menos espacio, mayor intensidad. ¿Ok? En un campo magnético, que es constante, que es uniforme, la densidad de flujo de campo se atraviesa una superficie plana y perpendicular a las líneas de la fuerza, valdrá a igual a, a la letra pi, como la vemos aquí, que es el flujo magnético, y su unidad, el Weber. En el caso de que la superficie atravesada por el flujo magnético no sea perpendicular a la división de este, tendremos que la fórmula va a cambiar, donde alfa es el ángulo que forma beta con el vector pendiente perpendicular a la superficie, que es el electromagnetismo. Aquí más que lo interesante es cómo se van a medir. ¿Ok? Seguimos hablando respecto a los campos magnéticos que atraviesan todas las sustancias. El campo magnético, si nosotros tenemos un imán grande y lo ponemos pegado por la mesa abajo y echamos balines de metal en la parte de encima de la mesa, el imán va a atravesar cualquier ah, lámina o placa que le pongamos encima, ¿sí? Quizá disminuirá un poco el tamaño dependiendo del grosor y dependiendo el compuesto del que está hecho la placa, pero va a atravesar independientemente, como les digo, de lo que le pongamos. Los materiales ferromagnéticos quiere decir que están compuestos de hierro, se quedan imantados permanentemente y tienen la propiedad de ser atraídos con más intensidad que los paramagnéticos o diamagnéticos, debido a su permeabilidad relativa. La permeabilidad relativa es el resultado del producto, o sea, el multiplicar la permeabilidad magnética y la permeabilidad de vacío. ¿Ok? Entonces, permeabilidad magnética y permeabilidad de vacío. La magnetización de un material se establece a través de la curva de histéresis, sea cual sea el material específico. La forma siempre tiene características similares. Al principio, la magnetización requiere un mayor esfuerzo eléctrico. Este intervalo es la llamada zona reversible. Y estamos hablando entonces de un imán cualquiera que ustedes quieran, que tiene estas características, ya sea una parte de un imán o el imán completo. Y este proceso es el proceso de magnetización de un cuerpo. Dice que llega un instante a partir del cual, por mucha fuerza magnética que introduzcamos al material, ya no se puede magnetizar más. O sea, podemos tener un imán muy débil. Le aplicamos electrones de la manera como ya vimos con el cable y puede aumentar su capacidad, pero va a llegar a un límite. Al llegar a ese límite ya no puede hacerse un imán más potente. Entonces necesitamos incrementar la cantidad de hierro y de metales para hacer el imán mucho más grande. El campo magnético creado por una corriente eléctrica este, va a depender de varios factores. La intensidad de la corriente eléctrica, como lo vimos en el ejercicio, en el que conectábamos dos cables a la corriente que viene de la calle y atrapando así los electrones en un componente de hierro. Y está formado, digamos, por fórmulas que nos sirven para calcular y medir el potencial electromagnético de un cuerpo. Dice bueno, este es para orientarnos respecto al giro, a la manera en que se mueven los campos eléctricos. En el caso de un hilo conductor rectilíneo, se crea un campo magnético circular alrededor del hilo y perpendicular a él. Cuando tenemos un hilo conductor en forma de espiral, el campo magnético será circular. La dirección y el sentido del campo magnético dependen del sentido de la corriente eléctrica.
En un hilo conductor enrollado en forma de hélice, tenemos una bobina o solenoide. O sea, que tiene que ver de qué manera está enredado el cable en el componente que vamos a almacenar electricidad. Y dice, el campo magnético en su interior se refuerza todavía más al existir más espiras, o sea, más vueltas del material que estamos convirtiendo en imán. El campo magnético de cada espira se suma a la siguiente y se concentra en la región central. El electromagnetismo, dice, una aplicación muy común de las bobinas es utilizarlas como electroimanes. Su funcionamiento se basa en la corriente eléctrica que circula a través de la bobina y un núcleo ferromagnético conectado en el interior de la bobina, que se convierte en un imán temporal. Cuantas más espiras tenga la bobina, mayor será su campo magnético. Y la fuerza electromagnética dice, cuando una carga eléctrica está en movimiento, crea un campo eléctrico y un campo magnético a su alrededor. Este campo magnético realiza una fuerza sobre cualquiera otra carga eléctrica que está situada dentro de su radio de acción. Esta fuerza que ejerce un campo magnético será la fuerza electromagnética. ¿Ok? Viendo el material, sí es cierto, tiene bastante teoría. Mucho de esto puede venir en el examen de diferentes maneras, de diferentes prestaciones. Es por eso, vamos, tan importante el, el poder nosotros a comprender todos estos temas y hacer nuestras propias preguntas y respuestas. Acuérdense que el material lo pueden pausar, adelantar y regresar para poder hacer sus propias anotaciones. Y dice, si en lugar de tener un hilo conductor rectilíneo tenemos una espiral rectangular, aparecerá un par de fuerzas de igual valor, pero de diferentes sentidos, situadas sobre los dos lados perpendiculares al campo magnético. Esto no provocará un desplazamiento, sino que la espira girará sobre sí misma. Espira rectangular girando de un campo magnético. Estos contenidos, estos materiales, bueno, había unos dibujos que no me traje, los dejé ahí. Y dice, la dirección de esta fuerza creada se puede determinar por la regla de la mano izquierda. Y voy a mandar un contenido ahorita al grupo. Vamos a ver. Vamos a sacar un video por aquí. Y bien, los que van a ver llegar el link en el grupo, pues no van a saber de qué se trata. Pero bueno, estamos dando la clase por este medio, por esta grabación. Es por eso importante asistir para estar al pendiente de los avances. Dice, si la dirección de la velocidad es paralela a la dirección del campo magnético, la fuerza se anula y la trayectoria de la partícula será rectilínea. Si la dirección de la velocidad es perpendicular al campo magnético, la fuerza vendrá dada por la expresión F igual a Q por V por B, la multiplicación de las tres fuerzas principales. ¿Ok? Si tenemos un hilo conductor rectilíneo por donde circula una corriente eléctrica y que atraviesa un campo magnético, se origina una fuerza electromagnética sobre el hilo. Esto es debido a que el campo magnético genera fuerzas sobre cargas eléctricas en movimiento. Si en lugar de tener un hilo conductor rectilíneo tenemos una espiral rectangular, aparecerán un par de fuerzas de igual valor, pero de diferente sentido, situadas sobre los dos lados perpendiculares al campo magnético. Esto no provocará un desplazamiento, sino que la espiral girará sobre sí misma. La dirección de esta fuerza creada se puede determinar por la regla de la mano izquierda. Otra vez, aquí está, por eso mandé el video para que lo vean.
Si la dirección de la velocidad es paralela a la dirección del campo magnético, la fuerza se anula y la trayectoria de la partícula será rectilínea. ¿Ok? Bien, cuando se acabe el tiempo, detenemos para convertir